En este video vamos a hablar sobre la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar, pero antes vamos a adentrarnos sobre el tema de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Es decir, son derechos inherentes sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen, nacionalidad, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Por lo tanto, estos derechos son inalienables, no deberían suprimirse, universales, todos tenemos el mismo derecho a gozar de los mismos, interdependientes e indivisibles. Ninguno puede gozarse plenamente sin el otro. Iguales y no discriminatorios. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, todos y todas, incluyendo el gobierno, tienen la obligación de respetarlos. Significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Protegerlos exige que los estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de los derechos humanos. Y a cumplirlos supone que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Sigue siendo la base de toda ley internacional de derechos humanos. Sus 30 artículos ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de los derechos humanos. Esta declaración obliga a los gobiernos a tomar medidas en determinadas situaciones o al actuar de diversas formas con el fin de proteger a los mismos. Durante la dictadura militar se rompe con estos derechos humanos. Debido al terrorismo de Estado y a la vigencia del mismo, se desencadena la violación de todos los derechos protegidos por la Constitución, desde el derecho a la vida hasta la libertad de expresión. Proceso de reorganización nacional, golpe de Estado. En lo que a nuestro país refiere, la protección de los derechos humanos ha sido reconocida desde sus comienzos, puesto a que esto está plasmado en nuestra Constitución. A lo largo de todo el siglo XX, la Argentina sufrió varias rupturas del Estado de Derecho a manos de las Fuerzas Armadas que eran apoyadas por partidos conservadores que buscaban otro tipo de reformas político-económicas. A pesar de estos reiterados hechos, hubo uno que sobresalió notoriamente del resto. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado, usurpando el poder e instalando a partir de ese momento el terrorismo de Estado en la Argentina. Mecanismo generalizado de represión, censura, persecución, asesinato, secuestro y desaparición forzada de personas, apropiación de niños y niñas, ruptura y desarticulación de la solidaridad social. El terrorismo de Estado fue en efecto la metodología utilizada para mantener a la población tranquila, utilizando herramientas como el miedo para lograr su objetivo. Se instaló un proyecto político-económico que llevó al país a un empobrecimiento y endeudamiento ininterrumpido. La falta del Estado de Derecho causó la avalancha inminente de todas las garantías individuales de los actores sociales y protegidos por la Constitución. Quienes se encontraban en exilio y las organizaciones de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, y familiares de desaparecidos, entre otras, fueron quienes llevaron adelante las denuncias ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que permitieron sacar a la luz el plan sistemático criminal del poder estatal y la gravísima violación de derechos fundamentales que se llevaba a cabo en nuestro país. Este fue el principio del final de la dictadura. Tras la vuelta a la democracia en el año 1983, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. El proceso de reorganización nacional con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que comenzó en 1976 implementó el terrorismo de Estado, un plan sistemático que causó secuestros, desapariciones, torturas y el exterminio de dirigentes y militantes, sembrando terror en la sociedad,
con el fin de disciplinarla. Estas medidas tomadas causaron que en la sociedad se violaran completamente los derechos humanos de las personas. Durante el terrorismo de Estado ocasionado se produjeron muchos centros clandestinos, donde gracias a los testimonios de las personas que estuvieron detenidas clandestinamente y recuperaron su libertad, se pueden establecer dos grandes categorías de centros clandestinos de detención. El lugar de reunión de detenidos, en el cual los detenidos eran mantenidos en general por periodos considerables de tiempo hasta que se decidía su destino definitivo, y por otro lado el lugar transitorio, donde el tiempo de detención era corto. A estos lugares el detenido llegaba inmediatamente después del secuestro o en el periodo previo a su liberación o a su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En el país se originaron cientos de estas instalaciones secretas empleadas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Argentina. Uno de los ex centros clandestinos de detención, por ejemplo, se encontraba en La Matanza y era llamado la Brigada de Investigación de San Justo, donde funcionó un centro clandestino que integró el circuito CAMS. Estos centros constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad, los cuales transcurrieron sus días a merced de personas de mentes trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio. Los centros clandestinos de detención fueron aquellas instalaciones, tales como comisarías, cuarteles y unidades de servicio penitenciario, que fueron utilizados por las fuerzas represivas del Estado para el alojamiento de las personas privadas de su libertad durante la época de la dictadura. Primero, se realizaba un allanamiento por parte de las fuerzas a las casas de los detenidos para reprimirlos, o sea, que los desaparecían sin ninguna explicación. Allí comenzaba el cautiverio y la crueldad propia solamente de las atrocidades que en los centros se cometían. Allí se realizaban muchas formas de tortura, tales como el tabicamiento, que consistía en encapuchar a una persona y dejarla sin moverse en un solo lugar por el resto de su estadía. Luego aparecieron las torturas psicológicas y físicas, con el único objetivo de sacarles información acerca del paradero de quienes también estuvieran en desacuerdo con las políticas implementadas por la dictadura. El abuso por parte de los secuestradores tampoco se hizo esperar. Muchas mujeres fueron violadas y dejadas junto con los hombres en cubículos para sufrir lentamente. El trato en esos lugares era deplorable. La alimentación estaba restringida y disminuida. La selección era nula y los alimentos no tenían un sabor agradable en específico. Solamente era una vía para sobrevivir al infierno. El estado sanitario de las personas no tenía comparación alguna. Las veces en que podían ducharse y limpiarse los restos de sangre, transpiración y mugre estaban contados, y por eso muchos contraían enfermedades graves o hemorragias. El personal utilizado para estas sádicas prácticas estaba limitado y se mantenía al margen. Los guardias estaban a cargo de la Gendarmería Nacional. La asistencia médica rara vez se practicaba y las veces en que se hacía era realizada de una forma errónea y superficial. Las personas transcurrían varios meses en cautiverio y solo un pequeño porcentaje logró salir de esos sitios.